Bueno, 3 presidentes decidieron no venir a Los Ángeles, sede de la Cumbre de las Américas, y de este modo apoyar a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no fueron invitadas, como ustedes saben. Esos presidentes que apoyaron a las 3 dictaduras son los de México, Honduras y Bolivia. Por su parte, el presidente de Guatemala tampoco vino, pero por otra razón. Es una disputa que tiene con Washington porque la Casa Blanca calificó, o el Departamento de Estado, de corrupta a la fiscal general hondureña Consuelo Porras. Tampoco pudo venir el presidente de Uruguay, que es Luis Lacalle Pou, pero porque dio positivo a la prueba de coronavirus. Es decir, la cumbre se inaugura con la presencia de 29 presidentes de los 35 países que conforman la región o el continente, lo que significa que solo 3 se sumaron al boicot convocado por Cuba, y podría decirse que la cumbre se inaugura con éxito. Aunque hay que matizar, por otro lado también se podría decir que la ausencia del presidente de un país tan importante para la región como México es una victoria que Andrés Manuel López Obrador le regala a estas 3 detestables tiranías. En realidad, la cumbre tiene muchas claves que trataremos de desentrañar. Así que lo primero es muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, para tratar de desentrañar esos misterios de la cumbre tenemos en la mesa a Sergio Comas, que es un experto en estos temas. Buenas noches, Cabo, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. Ya en unos minutos vamos a hacer comunicado con algún lugar, comunicación con algún lugar de Cuba, ¿no? Nos hace que nos corten. A ver, esta especulación con la que yo inicio, ¿éxito o fracaso para Estados Unidos? La inauguración, por lo menos. La inauguración tiene un nivel de dignidad considerando las dificultades y la forma en que se manejó. No la invitación, sino la forma en que el gobierno proyectó, no una política clara, y eso me hace decir a mí que para Cuba Biden es un presidente de una difícil lectura. La política exterior no se sabe si es errática, desatinada, mal informada o tendenciosa, porque los planteamientos que se hicieron parecían augurar que se iba a restablecer al menos una tibia relación con Cuba, que se iba a activar rápidamente la embajada, lo cual no ha ocurrido, eso no ha ocurrido todavía. Y por otra parte, yo creo que sí ha prevalecido el compromiso que Biden y Kamala Harris, su vicepresidente, hicieron no solamente durante la campaña, sino cuando tomaron posesión, que es considerar los derechos humanos como un factor en el que Estados Unidos tiene que considerar para su política exterior. Eso me parece que ha ocurrido, y por eso en la cumbre finalmente estas 3 detectables tiranías, como tú bien has dicho, no han sido invitadas. Muy bien. Íbamos a comunicar con Santa Clara, Cuba, Saíli González Velázquez, y ella nos había advertido que ya había anunciado un apagón, imagínate tú. Y entonces tenemos una grabación porque, claro, Cuba dice, no nos invitan a nosotros, pues los miembros de la sociedad civil que también están invitados tampoco van a participar. En la última cumbre los dejaron participar, incluso salir del país algunos de ellos. Yo soy de los que cree que incluso habiendo sido invitada a Cuba, tampoco los iban a dejar participar, pero eso es una especulación muy personal. No creo que sea tanto una especulación como que la represión ha madurado al punto en que ellos no quieren tomar riesgos con nada. Exacto, tenemos esta grabación. No, tenemos a Saíli por teléfono. Saíli, buenas noches. A ver, no sé, el teléfono funciona con luz eléctrica también, no sé. No la Hola, tengo. buenas noches. Buenas noches, ¿me oyes? ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, tú Sí. dijiste algo que me pareció súper inteligente, sí, te escucho, ¿no? Juan, te escucho. Dijiste que Cuba sí estaba invitada a la cumbre. ¿Por qué? En efecto, Cuba sí está invitada a la Cumbre de las Américas, porque yo soy parte de Cuba, yo soy parte de la sociedad civil cubana y estoy invitada como actor de la sociedad civil cubana, no solamente yo, también Aymara Peña, también María Matienzo, también vimos que Henry Constantin estaba invitado, hoy le negaron la salida, y varios activistas más. Sí, continúa. No. Bueno, disculpe el público, pero las comunicaciones con Cuba siempre son... Pero copiaste lo que... Sí, efectivamente. Y es interesante porque recientemente yo leí un artículo de opinión
y que me hizo pensar mucho en que desde que ocurrió precisamente este cambio de la moneda, toda esa rectificación que hicieron en un momento inapropiado con el COVID, y que recrudeció tanto el estado tan fatal en que vive el pueblo cubano, cómo manejaron tan mal la economía. Sí se ha perfilado en la disidencia cubana nuevos actores que ni tienen el pedigrí ni el historial, pero tienen la locuacidad como estos muchachos, escriben en medios digitales y pueden articular pronunciamientos que en una cumbre como esta serían fatales para Cuba. Por ejemplo, ahora mismo, aunque ellos no quieran, y yo te comentaba que la organización, una organización en California que se llama Raza y Justicia en español, ha financiado 2 gigantescas vallas, una en la entrada de las calles principales que conducen del aeropuerto a la sede, que hablan de que más de 700 presos políticos cubanos están presos precisamente por ejercer el derecho a la palabra. Y otro cartel muy al estilo cubano, y repito en español e inglés para que se entienda, dice: teníamos tantos miedos que nos comimos, teníamos tanta hambre que nos comimos el miedo. O sea, son unos carteles que van a estar durante todo el tiempo que dure la cumbre, y es una organización que más bien vela por los derechos humanos, es decir, que Cuba es un caso de derechos humanos. Claro, vamos a ver si tenemos a Saily de nuevo telefónicamente, porque el concepto de ella me interesa mucho, esa idea, los que crecimos bajo la dictadura, de que solo el Estado representa al país, y ella lo destruye con una frase tan sencilla y tan cierta, ¿no? Nosotros somos Cuba también, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Cuba sí fue invitada a la Cumbre de las Américas. Los que no fueron invitados son los violadores de los derechos humanos, los fascistas, los terroristas, los que intentan gobernar a un país a través del terrorismo de Estado, como se ha evidenciado, bueno, por 63 años, pero últimamente, desde que tenemos redes sociales, pues podemos evidenciarlo y que lo vean más personas, como el otro día, que el expresidente Mauricio Macri compartió el momento en que este agente de la seguridad del Estado me agarra por el cuello cuando yo estaba manifestándome. Sí. Comas. Sí, esta situación de Cuba ya es visible no solamente por el uso de la tecnología, sino por la forma en que se han expuesto estos muchachos, que han sido verdaderos activistas, documentando digitalmente todo lo que está ocurriendo en Cuba. De hecho, hacer una directa en Cuba y comentar una situación de apagón o lo mismo que ocurrió en el Hotel Saratoga es lesivo, porque presenta una imagen que es la que el gobierno no quiere presentar. Andrés Manuel López Obrador acusa a los legisladores cubanoamericanos de ser culpables de que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no estén en la cumbre, en su tono canzón, lo dice. Adelante. Siento que hay muchas presiones de los republicanos y sobre todo de algunos dirigentes del Partido Republicano y también del Partido Demócrata, que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida y en Estados Unidos, que tienen mucha influencia, pero que desde mi punto de vista están actuando con odio y que no quieren la hermandad. A ver, es muy simplón, pero a veces es muy... No, es letal, porque este hombre, que afortunadamente le quedan un par de años en la Casa de Gobierno, es muy dañino ideológicamente y está tratando de capitalizar algo que es presentar a México como la punta en el área de América Latina de esta guerra ideológica nueva que se ha desatado completamente. Él llega tarde completamente, porque se vino a destapar casi 4 años después de la toma de posesión. Surrepticiamente importó unos médicos cubanos, ayudó a Cuba de una manera indirecta, pero ideológicamente se ha virado completamente con carta, como se dice, desde que visitó a La Habana. No, pero además muy fuerte que decida
el país con el que mayor relaciones diplomáticas y económicas tiene, que es Estados Unidos, vínculos históricos, comparten una frontera, todo, ¿no? Una disputa también, que decida poner eso a un lado, aunque va a venir dentro de unos días con Biden aparte, todo, por lo menos simbólicamente ponerse Bueno, de parte. de hecho dijo que Biden era un hombre bueno, solamente que estaba o mal aconsejado o mal acompañado, o sea que había otros factores. Bob No puso en Menéndez Biden, sí. le contestó con mucha energía y lo puso en su lugar. Ahora, nadie lo entiende, pero lo preocupante es que el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, yo por lo menos interpreté que dice que sí, le entiende a la posición del presidente mexicano, quiero decir, adelante. We have certainly heard from President López Obrador today. We understand his position on this. As I said before, we look forward to engaging with Foreign Secretary Ebrard. The fact is that Mexico is an important partner across a range of issues. You mentioned one of them, migration. There are a number of other issues, from COVID to sustainable, equitable, inclusive economic recovery, to the climate crisis we're confronting, in addition to the issue of regional and hemispheric migration. Dice que sí le entiende. Bueno, yo me imagino que lo entiende, me imagino que políticamente ha querido decir que la posición que tiene México de compromiso con el resto de los países, que es una relación política, él entiende esa confraternidad. Pero, sin embargo, él expone que los temas más importantes que se van a tocar con el enviado mexicano no son precisamente políticos, son la relación, como tú bien dices, económica tan fuerte que hay entre México y Estados Unidos, que es una interacción tremenda en la frontera con los camiones de carga. Eso es una cosa que es verdad que es irresponsable lo que ha hecho Obrador al poner en la base política todo este tema de la relación con Estados Unidos, y no ha velado realmente por el destino de su país en el orden económico. Eso es una cosa muy fuerte. Ahora, yo revisé el tema de la cumbre y no tiene el tema migratorio, porque todos los medios están diciendo... Pero va a caer. ¿Va a caer? Va a caer. ¿Por su propio peso? Va a caer por su propio peso, porque incluso hay muchos de estos países, y yo espero que Argentina sea el vocero de esta gente, como dijo Maduro, que él no va, pero sí, en la voz de Fernández han cifrado todo. Repitiendo la... Sí. No, y Cuba dijo, Cuba va a estar presente aunque no esté. Sí, es una... Y tienen la cumbre paralela de los pueblos y todo ese enredo, ¿no? Te propongo cuando regresemos, si podemos comunicarnos con Cuba, ya ustedes vieron las dificultades que tuvimos con Sailí González Velázquez desde Santa Clara, con la periodista María Matienzo, que tampoco, yo creo que ella llegó hasta el aeropuerto, porque fíjate, ¿no? Te dejan llegar hasta el aeropuerto y entonces, bueno, ahí la tenemos en línea, ojalá no se caiga cuando regresemos de la pausa. Continuamos hablando con Sergio Comas, bueno, y tenemos vía telefónica a María Matienzo, esa brillante periodista independiente. ¿Me escuchas, María? Sí, te escucho perfectamente. Ah, qué bien, porque tuve cierta dificultad con Sailí en Santa Clara. Le estaba diciendo a Sergio que tú eres una de las que no se le permitió salir, que estabas invitada a la cumbre. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que llegué hasta el aeropuerto y cuando llegué a inmigración me dijeron que no podía viajar, al menos ese día, sí me dijeron. Y claramente eso fue consecuencia de haber seguido con el trámite de viajar a la cumbre, con una invitación que me fue emitida por el NDI y la misma cumbre una vez inscrita, ¿no? ¿Cuál es tu evaluación? Discúlpame, no te entendí bien. ¿Cuál es tu evaluación de lo que está sucediendo? Bueno, esto es parte de la ola represiva que llevamos viviendo ya, o sea, se ha agudizado en los últimos 2 años, a partir de que el Movimiento San Isidro pusiera caliente la calle, hablando en buen cubano, más caliente de lo que ya venía poniéndole un Paco, de lo que venían poniéndole las Damas de Blanco, o sea, porque aquí nosotros sí llevamos una historia bien firme en materia de oposiciones, ¿no? Y claro que ellos no podían permitir de que yo fuera a hablar de las mujeres que han sido violentadas, de las mujeres que les han impedido expresarse libremente, que era básicamente mi tema, ¿no? Un tema que manejo y que vivo además. Y ellos estuvieron ahí, yo me di cuenta de que no iba a poder viajar porque desde que llegué al aeropuerto ellos estaban los 3
había 3 represores, 2 de los que habitualmente nos reprimen, a Irene Ali, Núñez Pérez y a mí, y estuvieron haciendo el seguimiento de mi check-in y de mi llegada a la línea roja de lejos, ¿no? Pero se veían, eran visibles, era algún tipo de vigilancia de esta más que evidente. Ahora, estaba leyendo el periódico Granma, ¿no? Y ellos le están dando una gran cobertura, Cumbre de las Américas, dominación imperialista y exclusión, ¿y cómo es que le llaman? La cumbre de la exclusión. La cumbre de la exclusión. Antes, cuando ellos no los invitaban a los lugares, se callaban la boca. Lo que pasa, pienso yo, tú estuviste en la cumbre de Panamá, recuerdo allá donde llevaron todas las pandillas y a ustedes le hicieron actos de repudio fuera de Cuba, etcétera. Y yo estuve también en la cumbre de Trinidad y Tobago, donde les salió muy bien el truco este de que ellos utilizan a los gobiernos de América Latina como voceros de su problema, y la sensación que tiene Washington es que hay un clamor latinoamericano de que Cuba sea integrada. ¿Cómo contrarrestar esto, María? Bueno, yo creo que la única manera de contrarrestar es siendo rigurosos en las verdades que decimos, en las denuncias que hacemos. No hay otra manera. El 11 de julio nos dio una gran ventaja, aunque la gente piense que fue una victoria pírrica por la cantidad de presos políticos que hay, nos dio una ventaja enorme sobre las sociedades civiles latinoamericanas. Me consta porque tuve la posibilidad de reunirme con mucha gente de Latinoamérica que se dice de izquierda y que quería desmarcarse totalmente de Cuba. Ellos querían argumentos sólidos para poder definir a Cuba como la dictadura que es, sin contar las alianzas que establecimos con gente de Nicaragua, con gente de Venezuela, que, bueno, en mi caso personal fue fantástica la oportunidad de corroborar historias de terror, tristemente, pero historias de terror al fin, y son cosas a las que uno no tiene acceso si no tiene la posibilidad de conocer a sus actores. Estás hablando de cuando estuviste en la cumbre de Panamá, ¿no? Ideal ahora también en la... No, estoy hablando ahora a raíz del 11 de julio. Cuando estuve en la cumbre de Panamá, sucedió, bueno, en lo de Panamá, toda aquella violencia que viví. De hecho, uno de los que me amenazó con que me iba a reventar la cara es un chileno refugiado aquí en Cuba, que fue a la cumbre como sociedad civil, supongo que de Chile, no sé, porque cubana no es. Y ese tipo, o sea, pero sí, como respuesta a ese nivel de violencia que ellos ejercieron sobre nosotros allí, también hubo una sociedad civil panameña, hubo miembros de la sociedad civil peruana que se pronunciaron muy fuerte con respecto, colombianos también, que se pronunciaron muy fuerte abiertamente en contra de toda aquella violencia y de toda aquella gente que fue a maltratar y a dar golpes, porque, bueno, sabes que hubo opositores golpeados también. Recuerdo, por ejemplo, en el hotel de Panamá, cómo a Coco lo acorralaron y le tiraron patadas, además de las ofensas racistas y misóginas que gritaban. Claro, y todo lo que ocurrió en el parque. Ahora, Sergio, ¿cómo Cuba tiene esa habilidad de hacer pasar, y es un fraude, como organizaciones no gubernamentales a organizaciones progubernamentales como la FMC, los CDR, la ANAP, etcétera? Porque se atienen a los estándares internacionales que identifican esas sociedades y ahí reforman formalmente el derecho y lo hacen. Y eso es algo que compra habitualmente los Estados Unidos. Cuba, cuando se propone presentar algo como una ONG o como un organismo no vinculado al gobierno, lo hace cumpliendo parámetros internacionales. Y esto se parece mucho a las sociedades anónimas comerciales que Cuba fabrica para ser identificadas como capital privado. Y tú sabes que no lo es. Esa misma base se juega en la política. Pero últimamente, como decía Matienzo, están muy preocupados desde que ocurrió San Isidro. Y, por ejemplo, ahora mismo sí que se han producido 2 reuniones en la Comisión de Defensa Nacional, en la Comisión de Defensa Civil, que la maneja el general Pardo Guerra. 2 veces ha ido Díaz-Canel y tienen una prioridad que se ha dicho en la boca del gobernador de La Habana, de que quieren comprometerse con la gente del Fanguito a construirle 100 tantas viviendas.
Es una vergüenza que digan eso fue por las lluvias y porque saben que esas áreas son las más candentes cuando la gente protesta porque no tienen nada, no tienen medios de vida. Sin embargo, hay personas que llevan más de 20 años en albergue y para esos no hay prioridad. Es decir, que están muy atentos a donde pueda haber un foco de descontento y precisamente eso es lo que están haciendo, dando ese tipo de lectura. Y han sido implacables realmente cuando han judicializado la protesta y tú puedes ver, por ejemplo, que al cambiar la Constitución, el derecho de expresión está allí, pero está conculcado porque dice que se va a ver en qué circunstancias tú lo haces. Es decir, que tienen la sartén por el mango, eso lo han hecho toda la vida a cabo. Es una modificación formal del derecho de acuerdo a los parámetros de ellos. Es decir, que no está el derecho. Me dice la producción que tenemos en línea a ambas, tanto a María como a Sailí. ¿Es correcto eso? Ok, bueno, primero, entonces, Sí, Sailí, estoy por acá. una pregunta. ¿Estás sin luz? Porque habían anunciado un apagón allí donde tú estás. Sí, no, ya me vino la corriente. No tuve electricidad desde las 5 hasta las 8 de la noche hoy. ¿Y eso es común ahora? Sin electricidad, sin internet. Sí, es bastante común últimamente. Anoche tuve uno desde las 10 de la noche hasta las 12 y algo de la noche. Yo creo que a mí me la ponen rápido porque enseguida yo empiezo a proponer ideas por las redes sociales. Pero normalmente duran 4 horas. ¿Qué ideas? Por ejemplo, cacerolazos, por ejemplo, manifestaciones. Cada vez que ellos me cortan la corriente, yo, bueno, pues también utilizo las redes sociales para comenzar a proponer ideas. Y casi siempre, cada vez que pongo algo, enseguida nos la ponen. Le tienen mucho miedo, Juan. Le tienen mucho miedo a manifestaciones de rechazo hacia el sistema, hacia el fracaso, obviamente, lo que ellos llaman el proceso revolucionario en Cuba. María, ¿tú estás en La Habana? Hay como un espacio ahí, ¿no? Sí. Las inundaciones que las imágenes de inundaciones que hemos visto, después voy a hablar de las inundaciones de Miami, por cierto, que Granma la sacó, ¿no? Sí, Granma sacó para justificar sus propias inundaciones. En la zona donde tú vives, ¿cómo ha sido la lluvia? Bueno, en la zona donde yo vivo la lluvia ha sido terrible, o sea, ha sido catastrófica. Por suerte yo vivo en una zona alta, no hubo inundaciones, pero sí sé del resto de la ciudad cómo ha estado, o sea, porque tengo amigos en toda la ciudad y sé que incluso algunos amigos que no tenían planificado un derrumbe parcial dentro de su casa lo han sufrido, justo porque son, ¿sabes?, ¿no? Infraestructuras totalmente deprimidas, no ha habido una reparación de las casas en 63 años, o sea, no hay una inversión real sobre el fondo poblacional. Y ahorita hablaban de el compromiso de construir 130 casas en el Fanguito, ¿no? Bueno, yo los invito a venir aquí al Solar de las Margaritas en Santo Suárez y verán cómo esa promesa se quedó en bultos de construcción, de materiales de construcción en los pasillos y no pasó de la foto politiquera, donde aquellos funcionarios que uno se dobló el tobillo porque, bueno, no están acostumbrados, yo los entiendo, a caminar en donde vive normalmente el pueblo, pero está ahí. No ha habido reparación real, no ha habido una reparación capital que además prometieron hacer en ese lugar, porque dicho sea de paso, de ahí salió también una manifestante del 11 de julio, que fue condenada a 1 año de privación de libertad en juicio sumario, y debe estar a punto de cumplir su condena, pero que dejó 3 niñas ahí en total desamparo. Qué horror. Sí, ese es como el presidente de los CDR, que era uno de los 5 espías, intentando montar en La Habana Vieja un triciclo y se ve que no está acostumbrado. Nada. Muchísimas gracias a Sailí, a María, suerte. Espero que nos podamos ver pronto en algún momento sin restricciones de ningún tipo. Sergio, hablando de derrumbes, ellos mismos reconocieron una cifra récord de derrumbes con estos aguaceros, ¿no? Sí, y eso va increciendo porque, por ejemplo, hasta el año 2017-18 se manejaba en el orden técnico que La Habana producía unas 20 toneladas métricas de sólidos, que incluían no solamente basura, sino deterioro
de la masa, de la argamasa y del cemento viejo de La Habana, que eso está muy agravado por lo que se llama en arquitectura el aerosol marino, que no es más que el salitre, que penetra hasta 8 kilómetros dentro de La Habana. Eso es una bomba de tiempo, porque ahora cuando el verano apriete, todo eso se va a desbaratar todo, y algunas casas tienen entrepiso de viga y losa desde el 1800. Es decir, que lo que viene es lamentable. Reconocieron un centenar de derrumbes, es una cifra. Es inevitable que lo vean. Importante. Qué pena. Bueno, vamos a la vuelta a hablar de política nacional. Aquí también hay cosas que criticar, ¿no? No se crean, para los que nos están viendo en Cuba, no es como Cuba, que está autorizado a criticar a los Estados Unidos nada más, ¿no? Aquí también nos hacemos el harakiri.